Bueno, buenos días a todos los presentes, los que nos están acompañando de manera virtual. La idea es, en el día de hoy, esta capacitación Aclarar va a quedar grabada para ser difundida entre todos los que por horario de trabajo o por problemas circunstanciales de la hora y el día no puedan estar presentes en vivo. Va a quedar grabada para poder difundirse y para que todos los colegas, los pediatras, los médicos de familia, que asistan pacientes pediátricos o en edad pediátrica puedan disponer de la información. La tuberculosis como patología reemergente es un problema a nivel mundial. Ya desde el año pasado se está viendo la reemergencia en el grupo pediátrico, sobre todo el grupo adolescente. Entonces nos ha parecido importante fortalecer en nuestra provincia y con nuestros equipos de salud la sospecha diagnóstica. ¿Cuándo pienso en tuberculosis en un niño? ¿Cuándo pienso en tuberculosis en un adolescente? Para ello contamos hoy con la presencia, el acompañamiento y las seguramente excelentes presentaciones que van a hacer la doctora Andrea Waldman, que es la jefa de la división de pediatría y de la Dirección de Materno-Infancia del Ministerio de Salud de la provincia. Andrea nos va a poner al tanto de cuáles son las cifras actuales, cómo estamos con tuberculosis en pediatría en nuestro país particularmente y qué pasa en nuestra provincia. Y también con la exposición, la disertación de la doctora Cecilia Velasco. Ella es infectóloga pediatra, colega, querida, que nos está acompañando en este momento, que nos va a ayudar un poquito a pensar juntos en pediatría, en adolescentes. ¿Cuándo la sospecho? ¿Cuándo la pienso? ¿Cómo llego a un diagnóstico que no sea complejo, que sea sencillo, a simplificar el pensamiento, a simplificar la organización de nuestro consultorio cuando aparece un chico con síntomas y tenemos que ir a la tuberculosis y pensar en eso y actuar? Así que mi agradecimiento a las dos por este acompañamiento, por la presencia acá y el esfuerzo de estar con nosotros, y bienvenidos a todos, y le doy la palabra a la doctora Agüero. Hola, buenos días. Como dijo Lili, yo les voy a contar un poco de dónde estamos parados para conocer un poco las cifras, que a veces no nos gustan tanto, pero que son tan fundamentales para trabajar. Hablábamos la vez pasada con Lili que la tuberculosis por ahí es como un diagnóstico olvidado en pediatría, que antes siempre la tuberculosis surgía como un diagnóstico a descartar, y a veces ahora no es un diagnóstico que los pediatras o médicos de familia pensamos mucho. Entonces yo les voy a contar un poco cómo estamos en cifras. Este es un gráfico que lo emite en un boletín el año pasado el Ministerio de Salud de la Nación, donde nos muestra un poco desde el año 2000 al 2024 qué ha ido sucediendo con la progresión de la tuberculosis en menores de 20 años en nuestro país. Como vemos, hasta el 2007 la tuberculosis iba en aumento y después empezó como un descenso con una meseta hasta el año 2017-2018, donde empezó el franco aumento hasta el 2024, que nos volvimos a situar como en el año, casi como en el año 2000, con un alto índice de casos de tuberculosis notificados en menores de 20 años. Entonces vamos a ver qué pasa un poquito con nosotros en San Juan. Este es el gráfico de la tasa de notificación en menores de 20 años para la Argentina en el año 2024, también del Ministerio de Salud de la Nación. Si ustedes se ponen a ver, somos una de las provincias que menos notificación de pacientes pediátricos y adolescentes tenemos en relación a las otras provincias y en relación a provincias de una población similar. O sea, no creemos que sea porque no lo tenemos, sino probablemente porque no lo notificamos. Estamos casi en el último lugar dentro de esta tabla
de todas las provincias de la Argentina. Entonces queremos contarles, cómo estamos nosotros acá en San Juan, desde el 2019 al 2024. Vemos que hubo un incremento, se han notificado 9 casos en el 2021, el 2022. El 2023 no tenemos casos notificados, que es algo bastante llamativo, y en el 2024 solo un caso notificado. 2020 también no tenemos notificación, fue el año de la pandemia y por ahí eso lo justifica, pero es muy llamativo que en el año 2020 y 2023 y 2024 no tengamos solo un caso notificado acá en San Juan. Dentro de los departamentos, el mayor departamento que ha notificado es Chimba, que bueno, también tendría un poco de relación con la población. Los otros departamentos, si bien algunos como Rawson tienen mucha población y en relación a Chimbas también, se ha notificado solo un caso en Rawson de un caso pediátrico de pacientes con tuberculosis. El resto de los departamentos, algunos no han notificado nada, fíjense, porque no están todos los departamentos de San Juan, y los otros han notificado muy poco. Con respecto a lo que decía Lili de los pacientes notificados en San Juan, lo que muestra es que hay una mayor incidencia en mujeres, que son las que están en celeste, y la edad de presentación mayor de notificación es entre los 15 y los 17 años. O sea que ha habido un incremento y hay un aumento de notificaciones en los adolescentes en la provincia de San Juan y también en el país. Esto son los datos que tenían, lo hicimos conciso para que vean dónde estábamos parados. Y bueno, y un poco esta frase, quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra, es porque creemos que si nosotros ponemos a la tuberculosis dentro de los diagnósticos presuntivos en pediatría, probablemente vamos a encontrar muchos más casos de los que pensamos. Así que bueno, estamos a su disposición para lo que necesiten y muchas gracias. Bueno, hola, ¿cómo les va? Soy Cecilia Velasco, hermosa la presentación de Andrea y la verdad es que, nada, voy a reforzar todo el tiempo lo que ya he dicho porque creo realmente que vamos por ahí. Yo me acuerdo que estaba en la residencia y ya desde los primeros momentos era como, che, pero nosotros no tenemos tuberculosis, no pensamos, y eso, no tenemos, no. Sí tenemos, no la buscamos, no la sospechamos, no nos enseñaron por ahí a buscarla durante mucho tiempo pensando en esto de que era una enfermedad erradicada. Entonces, por eso la charla de hoy le puse de la sospecha a la acción, porque la idea es buscar tuberculosis pediátrica desde APS, que realmente son los que tienen las herramientas para buscarlas, porque cuando yo encuentro una tuberculosis pediátrica en un hospital o de tercer nivel, llegué tarde, no tengo que ir ahí, yo tengo que buscarla, sospecharla, y bueno, de esa manera la voy a encontrar. Así que bueno, esa es la idea de la charla de hoy. Entonces, ¿qué pasa con los niños y la tuberculosis? La población pediátrica es una población súper vulnerable, la de mayor vulnerabilidad, sobre todo los menores a 5 años o los adolescentes, ¿sí? Muchos casos llegan graves, digamos, sin haber sido sospechados antes y haber sido tratados correctamente y son totalmente evitables, y hay fallas en el estudio de los contactos. Y me van a escuchar repetir esto toda la charla. O sea, la tuberculosis pediátrica es un fracaso del estudio de contactos de la tuberculosis del adulto. Si hay un niño con tuberculosis es porque hay un adulto que no se estudió su círculo correctamente. Por eso es el papel importante de la APS en esta patología.
vuelvo a lo mismo, y entonces los niños generalmente después del contacto tenemos 2 años, entre el primer año y el segundo año desarrollan los síntomas, el 90% dentro del primer año, siempre dependiendo de la edad y el estado inmunológico, y algunas formas de tuberculosis, como las extrapulmonares, como las osteoarticulares o renales, por ahí son un poquito más engorrosas y pueden demorar un poquito más. Pero en general sabemos que tenemos 2 años desde que se contagian, tienen infección latente, hasta que pueden tener una manifestación. Entonces la verdad es que ahí tenemos un tiempito para actuar nosotros. Entonces, lo primero que vamos a ver es, ¿cuándo pienso en tuberculosis? ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Cuáles son las pistas que tengo que encontrar? Primero que nada, contacto estrecho, que eso es lo más fácil, y sobre todo cuando se hacen APS, que nosotros conocemos a la familia, que por ahí es el médico de familia que va atendiendo a todos, entonces, o el mismo agente sanitario que conoce todos los que viven, el tío que vive atrás, la sobrinita que vino, que estaba, bueno, todas esas personas se consideran contactos. Entonces, puede ser familiar, pero puede ser escolar, puede ser el cuidador, puede ser el grupo de amigos. Contactos epidemiológicos. En Argentina, y eso también nos tenemos que grabar, es una zona de alta incidencia de tuberculosis. La tuberculosis es endémica, entonces tenemos que buscarla y tenemos que pensarla. No es una enfermedad fácil que va a aparecer rápidamente y que el paciente en 15 días tiene síntomas. Entonces, por eso a veces, no, si lo veo bien, te dicen los padres. No, hay que buscarla. El abuelito está enfermo, buscamos. El paciente tiene algo que no me cierra, y eso tengo que sospechar que vivo en un área endémica, que puede haber tuberculosis y se lo puede haber contagiado en diversos lugares, ¿sí? Migración de países. Tenemos la migración de los pacientes, digamos, la gente que viene de Bolivia, que por ahí trabajadores golondrinas, que viven en diferentes situaciones, hacinamiento y todo eso, y allá tienen alta carga de enfermedad. Acuérdense que la tuberculosis puede ser latente mucho tiempo, entonces los pacientes pueden venir sin síntomas, parecer sanos y aún así tener después manifestarse y ser otra fuente de transmisión. Y condiciones sociales de vulnerabilidad, ni hablar, hacinamiento, pobreza, situación de cargo. Factores individuales. El menor de 5 años es un paciente que lo tengo que mirar más de cerca, sobre todo los menores de 1 año, son pacientes que pueden hacer tuberculosis grave. El adolescente, porque es un grupo en el cual es difícil tener acceso a los contactos con quién estuvo, qué conductas tiene, qué es lo que está haciendo, y en general son pacientes que también manifiestan la tuberculosis de una forma más florida. Los pacientes inmunocomprometidos, siempre en el screening de un inmunocomprometido tiene que evaluarse la tuberculosis, HIV, desnutridos, pacientes con corticoides de larga data, todos los biológicos que se usan ahora para las enfermedades reumatológicas, sobre todo los anti-TNF. Y los pacientes no vacunados, que gracias a Dios acá hay pocos de esos. Entonces, volvemos a lo mismo, contacto con el enfermo, es muy importante en pediatría, lo más importante me atrevo a decir. Y el contacto cercano, ¿quién es? No es solamente la persona que convive. Sí, el caso fuente conviviente es lo más fácil, pero el abuelito que lo cuida por las tardes, los lunes, miércoles y viernes, también es contacto, por más de que no sea conviviente, ¿sí? Cualquier persona ajena al hogar, vecino o de vuelta un familiar, con quien el niño tenga contacto, y en mayores, por ahí buscar en los adolescentes contactos en el club, en la escuela, tantos adolescentes en situación de calle o drogadicción, que saber que si tengo un paciente que es drogadicto, que vive en la calle y todo eso, pensar en la tuberculosis también como una probable causa. Entonces, siempre es buscar pistas. Si hubo un contacto, y puedo saber qué régimen de tratamiento uso, tuvo buenas respuestas, no, para saber si hay tuberculosis resistentes o no, que eso también nos van a dar mucha pauta de tratamiento. Y si no hay caso fuente, ir a buscar fuera del hogar, en el hogar o fuera del hogar, alguna persona que tenga tos crónica, el típico fumador con la tosecita, esa que no es porque fuma, pérdida de peso, digamos, distintas cosas que llamen la atención. Ustedes pregunten por un enfermo más bien crónico, buscando a alguien que venga enfermo hace mucho tiempo, que no termina de resolver, y ahí vamos a encontrar estos casos. Entonces, ya sabiendo en quiénes voy a buscar, ¿qué es lo que voy a buscar en estos pacientes? ¿Qué voy a buscar? A ver, la tuberculosis es sutil al principio, tiene síntomas muy sutiles, de vuelta. Cuando llegamos con los síntomas floridos, llegamos muy tarde. Entonces queremos no llegar a eso, y sobre todo en APS queremos llegar al paciente que lo voy a sospechar y que casi va a ser asintomático. Entonces, hay una discordancia a veces entre la gravedad clínica y lo que yo puedo ver en una radiografía, por ejemplo. Por eso es que lo tengo que sospechar. Un paciente que tiene tos persistente, se sabe decir más de 2 semanas, fiebre prolongada o intermitente, que no va a ser una fiebre de 39 cada 8 horas, va a ser esa fiebre que viene un día, se va, sigue, 38, puede tener fiebre alta, no. Entonces,
ese paciente raro, crónico, que no termino de darme cuenta que tiene. Sudoración nocturna, falta de apetito, cansancio, astenia, falta de actividad, eso que te dicen los papás está diferente, mi hijo no es el que yo conozco. Y la pérdida de peso, que en general en pediatría es falta de progreso de peso, un retardo en el crecimiento, o sea, en el screening, como piden urocultivo, hemograma, hormona tiroideo, bueno, una PPD y una placa nos va a ayudar. En la extrapulmonar, ¿cómo lo voy a ver? Adenomegalia, puede tener dolor torácico, un síndrome meningio, esperemos que no. Dolor abdominal recurrente, deformidad en la columna, que bueno, eso sería también un estadio más avanzado, esperemos no encontrarlo, y una inflamación articular también inespecífica, así que no tiene síntomas de flebosis, que no aparece de golpe, que dura mucho tiempo, que no responde al tratamiento antibiótico. Entonces siempre pensar en esto, en los síntomas persistentes y progresivos. Al examen físico, ¿qué puedo encontrar? Adenopatías, estertores, el soplo tubario, la radiografía. Yo les he puesto esto, que es lo más común, pero la idea es, se puede encontrar absolutamente de todo. Lo que ustedes quieran puede dar la tuberculosis. Por eso se llama la gran simuladora, por eso es que no tengo que ir a buscar la cavitación. Nosotros en pediatría en general no tenemos la cavitación, salvo en los adolescentes. Lo que mayormente encontramos son adenopatías, ileales, mediastinales, paratraqueales, consolidaciones persistentes, eso que uno dice, che, pero yo lo traté bien, el niño respondió, pero sigue, ¿sí? Esas imágenes que no se van, o esos infiltrados que no nos terminan de cerrar. Entonces ahí les he puesto una radiografía que muestra el ganglio linfático paratraqueal que está aumentado, el foco primario, y que es el complejo primario de Von. A ver, no es que vamos a buscar y encontrar eso, pero es para mostrarles que en realidad si uno mira la placa sin una flecha, son cambios muy sutiles, ¿sí? No es una cosa tan llamativa. El consejito del sabio sería síntomas prolongados, inespecíficos, no esperemos cuadro florido, la tuberculosis es sutil en niños, la mayoría de las veces por suerte. Entonces, ya aprendí a buscarla, o sea, ya sabemos en quién sospecharla, aprendimos aprendimos a buscar los síntomas, a saber en quiénes pensarla, y ahora, bueno, ¿cómo voy a actuar si lo encuentro? Bueno, pues esto que parece un mundo es muchísimo más simple por ahí de lo que ustedes se imaginan. Esta es la triada que yo tengo que tener de entrada y lo que ustedes tienen que pedir sí o sí, después todo lo demás lo podemos charlar. Pero primero que nada, la clínica, que es la sospecha que ustedes tenían, la PPD, que esa está disponible en la mayoría de los vacunatorios y en los centros, y la radiografía de tórax. Que ahí les puse una salvedad que siempre es frente y perfil. En los niños, como es tan inespecífico y pueden encontrar cualquier cosa, se pide el par radiológico de entrada, no se espera a tener una radiografía de frente patológica, porque como busco ganglios, también puedo buscar todos los ganglios posteriores y a veces las imágenes pueden ser retrocardíacas, entonces es importante que sea frente y perfil de entrada. Pruebas diagnósticas, la radiografía como dijimos, las pruebas de infección latente, que la que usamos acá es la PPD. Si es más de 10 o igual a 10, es positivo en inmunocompetentes, y en inmunocomprometidos tienen que ser mayor o igual a 5. La bacteriología que se puede pedir, que ahora justo el Lore del programa me explicaba que están haciendo en cada zona, hay un hospital referente que está haciendo las pruebas, o sea que ustedes no tienen que mandarlas al Rawson o al Marcel Quiroga, sino que directamente en la zona siempre va a haber un lugar donde ustedes pueden mandar las pruebas. ¿Qué se hace? Vaciloscopía, que es el conocido VAR, y el cultivo, y ahí van a leer GeneSpert. ¿Qué es el GeneSpert? Es una PCR, es una prueba molecular, que desde hará 2 o 3 años ya, cuando hay, obviamente, reactivos, se pide que la muestra que se procesa para niños se haga GeneSpert. ¿Por qué es esto? Porque los niños son pauvacilares, o sea, no generan, no tienen mucho bacilo las infecciones, ¿sí? En general puede darme negativo el VAR y el cultivo y igual el paciente tener infección. Por eso es que se hace el GeneSpert como una muestra, una forma más rápida y más segura de acceder al diagnóstico en estadios tempranos, ¿sí? Se puede hacer de los lavados gástricos, esputo de secreciones respiratorias, líquido cefalorraquídeo, un ganglio, una articulación, lo que encontremos se puede mandar, ¿sí? Y de eso se va procesando. Acuérdense que el VAR está en el momento, pero que el VAR negativo no nos dice que el paciente no tenga la infección, que hay que esperar los 2 meses que está en el cultivo, ¿sí? Que son generadas acá en la provincia, que es en el Marcel Quiroga, por eso los laboratorios se encargan de la derivación. Y otra cosa que pongo es el tema del laboratorio. Siempre, como estos pacientes van a profilaxis o voy a tratar, cuando ya esté sospechando que voy a tener que poner droga tuberculostática, tenemos que pedir un laboratorio, con hepatograma, hemograma,
función renal y todo eso, y siempre una prueba de HIV, ¿sí? ¿Por qué el testeo de HIV? El diagnóstico de HIV y tuberculosis se superpone muchas veces, porque tienen síntomas parecidos en muchas situaciones y aparte el HIV tiene coinfecciones que pueden simular una tuberculosis. Entonces es importante siempre saber en qué paciente estoy tratando y saber qué estado, qué estatus tiene en cuanto al HIV. Y si tiene HIV, por ejemplo, el paciente todos los años se tiene que hacer PPD para estudio de tuberculosis porque también es un paciente que lo tengo que tratar de forma temprana. Por eso es muy importante saberlo y de forma rutinaria. Bueno, placas que lejos de querer que hagan placas, no era la idea de la clase ahora, se las dejo para que les quede en la presentación y ustedes pueden ver cómo a veces no es la cavitación, no es la condensación, solamente son unos ganglios, son un poco de aumento del infiltrado periliar y bueno, de esa manera tenemos que ir buscando estas pequeñas pistas que son las que nos van a ayudar. Acá hay otras, vamos a este coso y la cavitación, que bueno, ojalá lo encontráramos así de fácil, pero bueno, no es siempre así. Entonces, vamos a ir a un poco cómo hacemos en la práctica. Nosotros tenemos un primer control de un paciente que es contacto con tuberculosis pulmonar, que tiene menos de 5 años o 5 años, entonces son los pacientes de más riesgo. Por eso al principio que dijimos que era el paciente que más riesgo tenía. ¿Qué vamos a hacer? Está asintomático, le pido la radiografía, frente y perfil, veo la PPD. En este caso, la PPD, sea positiva o negativa, a mí me da un dato meramente informativo. Yo al paciente de igual manera le voy a dar quimioprofilaxis por el riesgo que tiene, ¿sí? Y la quimioprofilaxis completa, los 6 meses. En cambio, cuando tengo un primer control, pero un paciente mayor a 6 años, acá sí me importa la PPD. Si la PPD es positiva, tiene una infección latente, tuvo contacto con el bacilo. En ese caso, voy a dar una quimioprofilaxis secundaria y cumplo los 6 meses que se dan con la isoniazida. En caso de que la PPD sea negativa, tengo dos opciones. Podría no darle nada, sí controlarlo. Lo que en general tendemos a hacer es a darle, ¿sí?, quimioprofilaxis primaria de ventana, que se da. Le damos la quimioprofilaxis y repetimos la PPD en 2 o 3 meses. Si vira, o sea, si se hace positiva, completamos el esquema. Si no se hace positiva, o sea, sigue negativa, directamente cortamos entre los 2 y 3 meses la medicación. Entonces, el primer control, tengo un contacto con un paciente con tuberculosis, pero tiene síntomas, tiene radiografía patológica. Confirmo el diagnóstico. ¿Cómo tengo que confirmar el diagnóstico? Buscando el bacilo, la muestra. Entonces mando ya sea esputo, lavado gástrico o el material del sea y empezaría el tratamiento. Fíjense que ahí no les ponemos la PPD, porque la PPD, si bien es muy importante y nos puede decir que es, o sea, generalmente la mayoría de las veces que el paciente ha tenido contacto es positiva, en caso de tuberculosis muy grave o pacientes muy sintomáticos, en los primeros estadios puede estar negativa, ¿sí? Entonces no es una cosa determinante. Todo es ir viendo qué paciente tengo enfrente e irlo pensando. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que pedir? ¿A dónde tenemos que ir? Y ahora, ¿cómo tenemos que notificar? Que es muy importante también porque esto es lo que nos ayuda a que no pase lo que decía recién la doctora Weisman, de decir nosotros no tenemos tuberculosis, y no, seguro que no es así, sí tenemos y seguramente tenemos más de lo que estamos viendo en los números, ¿sí? Entonces, todo caso confirmado sospechoso tiene que notificar el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria. Acá contamos con un programa de tuberculosis y lepra que la realidad no bien, Lore o Magalí, con cualquiera de las dos nos podemos comunicar. Ahí está la dirección del mail de epidemiología para que les quede, y ahí están los teléfonos. Ustedes inmediatamente se comunican y hoy en un ratito te solucionan todo. Si no hay medicación, la buscan, la hay que llevarla a otro lado, la llevan. Entonces, es mucho más simple de lo que nosotros nos imaginamos. La verdad es que uno se contacta con Lore y rápidamente podemos llegar a solucionar el problema más fácil para el paciente y nosotros asegurarnos que hicimos las cosas bien. Bueno, y el abordaje terapéutico. Si yo confirmo un caso altamente sospechoso, o sea, si lo confirmo o es altamente sospechosa, inicio el esquema. Después se sacará, veremos, reveremos, pero ante la duda, si el paciente tomo las muestras siempre, hago la PPD, hago la placa, bueno, se empieza con el esquema y después se ve. Si no, si el paciente está bien, se puede esperar la confirmación. Los contactos siempre estudiar, por eso es tan importante también que avisen epidemiología y la notificación, porque ellos se encargan de hacer, digamos, el screening de todos, el estudio de todos los contactos, y ir, ver a la vivienda qué falta, qué pasa, qué otras personas han venido, y eso que por ahí nosotros, con lo del día a día, con la locura del día a día, no tenemos tiempo de ponernos a ver tranquilos, ¿sí? Y el trabajo interdisciplinario, pongo acá primero al pediatra o al médico de familia, el infectólogo, el neumonólogo, el equipo de salud pública, digamos, refiriéndome a todos los agentes, porque la realidad es que no es una infección
que solamente la tenga que tratar ni el infectólogo ni el neumonólogo como viene hace muchos años. Todo lo contrario, yo creo que son más importantes en el tratamiento y en el seguimiento todo lo que es el paciente, el médico que atiende en APS, el que sea, de familia, el pediatra, el asistente social que está ahí, porque son los que saben, los que ven y los que realmente conocen. Nosotros sí tratamos al paciente que está en el hospital, que llegó tarde, que se nos pasó por las cosas del sistema que pueden pasar, pero bueno, lo ideal es, obviamente, estamos siempre dispuestos para la consulta, lo que sea, pero estos pacientes, con estas guías, yo creo que de a poquito tenemos que acostumbrarnos a, por el bien del paciente, la comodidad del paciente, y también por captar más, porque bueno, somos humanos y no podemos con todo, entonces lo bueno es que mientras más personas seamos sospechando, buscando, tratando, más rápidamente vamos a poder llegar a ir contra la tuberculosis y todos estos casos que son evitables, ¿sí? Acá les dejo esto para que vean nomás, la idea no es dar tratamiento, pero bueno, entre el primer caso sería el esquema estándar de 6 meses totales, ¿sí? 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracidamida de tambutol y 4 meses de isoniazida, rifampicina. Hay, hará también un par de años, esquema de 4 meses totales, que son 2 y 2, 2 con 4, 2 con 2, que se da solamente en los pacientes que tienen estas características, que eso si quieren lo podemos ir charlando cuando tengan los casos, a ver si cumple o no, serían 12 meses, menor a 15 años, ¿sí? O sea, el adolescente siempre se trata todo, la tuberculosis pulmonar que no es grave, que es pauvacilar, o sea, tiene un VAR negativo, y una tuberculosis ganglionar periférica que cumple los criterios de no gravedad. Todo eso está, así que bueno, es para ver el caso en particular. Y después 12 meses en el caso de las tuberculosis meningias y osteoarticulares, que son por ahí un poquito más complicadas. Bueno, acá les dejo las drogas, las dosis máximas, cómo vienen los comprimidos. Y entonces, ¿cómo indicamos la quimioprofilaxis? Que por ahí esto es lo que más hacemos en el día a día. Antes de iniciar, siempre tenemos que descartar que no esté enfermo el paciente. No sirve decir, che, tengo dudas, le pongo. Si tienen dudas, prefiero que no le pongan nada, porque si ustedes le ponen la isoniazida, porque bueno, le voy poniendo algo para que no empeore, va a hacerse resistente y después vamos a tener muchas complicaciones en el tema del tratamiento. Entonces prefiero que esperemos 1, 2, 3 semanas a que estén los resultados y empecemos a tratar con un resultado negativo, ¿sí? Entonces, ante la duda, no se pone quimioprofilaxis, se estudia al paciente. Las opciones de quimioprofilaxis está, bueno, la que siempre hemos conocido, 6 meses de isoniazida, 10 miligramos kilo día, 3 meses de isorifa o 4 meses de rifa, en general se tienden las 2 primeras, por ahora estamos con la isoniazida, Lorena, sí, con la isoniazida porque lo otro no tenemos. Bueno, entonces, para recordar como importante, la tuberculosis es una enfermedad prevalente en nuestro medio, está entre nosotras y es la gran simuladora, puede ser absolutamente cualquier cosa, puede aparecer de las formas más distintas que les puede, o sea, hay que pensarla, puede aparecer de formas muy diferentes, puede simular cualquier enfermedad, es una enfermedad que no va a dar síntomas tan claros al ingreso, entonces hay que pensar. Siempre que se diagnostique la tuberculosis bacilífera, hay que buscar a los contactos, hay que revisar todos los niños, sobre todo los menores a 5 años, sobre todo los menores a 1 año, y cuando se encuentra en un niño, hay que ir a buscar al adulto, que es lo que decíamos primero. Si yo encontré una tuberculosis en un niño de una familia que está en riesgo y hay un adulto que no se trató correctamente y no se ha diagnosticado. Y es mandatorio dar la profilaxis a los contactos del riesgo, sobre todo si son menores a 5 años y pacientes inmunocomprometidos. Y bueno, esa foto no me canso de ponerla porque creo que eso es el adulto, tiene que ayudar al niño y en ese caso somos nosotros los que tenemos que dar el tratamiento al adulto para que el niño no se enferme y no tenga que tener tratamiento. Muchas gracias. Bueno, excelente la presentación, muchas gracias, muy claro, como siempre. Queremos saber si hay alguna pregunta que puedan ustedes querer hacer al chat para ir respondiéndolas, alguna duda que haya quedado. Al final hay preguntas que al final se pueden hacer consultas. No se lo puse yo. Para que pueden hacer consultas, si quieren, pueden escribirlas en el chat. Y mientras se animan a ir escribiendo, si hay alguna pregunta, yo voy a hacer alguna pregunta a la jefa del programa, de provincial de tuberculosis y letras, la licenciada Lorena Pirán. Y la primera pregunta que se me ocurre, Lore,
yo soy médico de familia, soy pediatra, estoy trabajando en un centro de salud y aprendí todo lo que me acaba de, o conozco y reforcé, actualicé lo que me acaba de explicar la doctora Cecilia Velasco y digo, tengo dudas con este paciente. Este paciente puede tener tuberculosis. ¿Dónde le puedo hacer la PPD? Bueno, buenos días a todos. Y esto es muy común, es una pregunta que nos hacen a menudo, y quiero decir que al respecto hubo muchos cambios en estos últimos años. Hoy, por suerte, podemos hacer la derivación del paciente ante los síntomas detectados en cualquier nivel de nuestro Ministerio de Salud, en los 3 niveles, y puedo pedir la PPD, entre otros estudios, como la placa, como dijo la doctora Velasco, y el VAR o el esputo, en cualquiera de los 3 niveles, en cualquier CAP cercano al domicilio del paciente o donde lo estoy tratando, donde lo sospeché, donde lo tengo localizado al paciente sospechoso, cualquier CAP, cualquier SIC, cualquier posta de salud, cualquier hospital departamental y obviamente los 2 hospitales descentralizados, Marcel Quiroga y Ramos. Le haría yo otra pregunta, ¿cuáles son los laboratorios donde se puede procesar hoy por hoy una vaciloscopía? Todos para hacer una vaciloscopía, que es el directo del esputo que yo tengo, que no es el cultivo que se deriva al laboratorio de referencia, sino el primer análisis de ese esputo, ese directo que yo voy a ver. ¿Necesariamente tiene que ir el paciente con su muestra al Hospital Rawson o al Hospital Marcel Quiroga? ¿O puede ir con su muestra a un centro de salud, a un laboratorio de un hospital de segundo nivel? ¿Dónde se estarían procesando en este momento las vaciloscopias? Bueno, ahí respecto a esa pregunta, hay 2 cuestiones que aclarar. La primera es que la toma de muestra, la toma para el esputo, se puede llevar a cabo en cualquier lugar, en cualquier centro de salud, como igual que a donde derivo el paciente, cualquier hospital departamental, e incluso hay agentes de salud y equipos, como por ejemplo los agentes sanitarios, los enfermeros, que en sus controles y rondas sanitarias pueden tomar el esputo. Y llevan el frasquito ellos para la muestra y lo pueden tomar en terreno, en el momento de visitar a la familia. Luego, esas muestras, cada zona está preparada con un laboratorio de referencia y todos los centros de salud que componen esa área programática o esa zona sanitaria saben que tienen un hospital generalmente departamental a donde llevar esa muestra. Nosotros el año pasado hicimos una circular desde el programa donde pudimos agregar como laboratorio de referencia varios lugares en cada una de las zonas. Tenemos, por ejemplo, en la zona 1 el CAP Baila Ciud, en la zona 2 Hospital César Aguilar y el Hospital Alejandro Albarracín, en la zona 3 el Hospital San Roque y el Hospital Jordán, en la zona 4 el Hospital Aldo Cantoni y en la zona 5 el CAR o Centro de Adiestramiento, que todos lo conocen, y el Hospital Federico Cantón. Estos son los nuevos lugares que se agregaron a los ya existentes, que ya hacían esta toma y análisis de VAR, que son obviamente los 2 hospitales de tercer nivel y bueno, algunos centros de salud que ya lo venían procesando. Y la tercera pregunta, Lore, sería, ¿qué pasa si tengo más dudas? ¿Qué pasa si ante un paciente, como dijo la doctora Velasco, que no aumenta de peso, que por ahí tengo dudas porque hay un tosedor en su familia, ya le coloqué la PPD, pero tengo dudas en su lectura o tengo dudas de cómo seguir para tomar el esputo para la vaciloscopía porque a lo mejor no tiene tanta tos? ¿Me puedo comunicar con alguien? ¿Me puedo comunicar con el programa para que me oriente? ¿Puedo salir de dudas, llamar sin problema y preguntar? Sí, exactamente. Se pueden comunicar directamente con el programa, al centro cívico, donde funcionamos dentro de la división de epidemiología, a cualquiera de los de la oficina, que son el 430-5611 y 430-5516, y se comunican o vía WhatsApp a los teléfonos particulares. Nosotros contamos además en el programa con una referente de enfermería y además tenemos referentes de TBC de adultos y también TBC pediátrica, así que son profesionales que están a disposición ante cualquier duda. Nosotros hacemos de nexo y de contacto para que los puedan ir orientando desde la sospecha
hasta la colocación del tratamiento, incluso también en el estudio de contacto. No sé si hay preguntas. Sí. La PCR, la pondré, no llegó. Bueno, dice, te agradezco la validación. ¿Puede hacer? ¿Me dijo? ¿Puede hacer un laboratorio? Si en el Hospital Giordano se puede hacer la vaciloscopía, sí, es uno de los centros que los bioquímicos se capacitaron para hacer vaciloscopía, sí, sí. Y debería hacerse lavado broncoalveolar por ginecología, según entiendo. No, Silvi, INE no hace lavado broncoalveolar, el lavado broncoalveolar es una práctica que se hace bajo anestesia, en quirófano, en pediatría, lo hace generalmente un neumonólogo o un cirujano capacitado. Lo que se puede hacer, si el niño es muy pequeño y no se puede lograr el esputo inducido, lo que se tiene que solicitar en este caso es un lavado gástrico. Que bueno, en este caso sí se requiere a lo mejor una internación mínima, en cuidados mínimos que pueda hacerse en un hospital de segundo nivel para colocar la sonda y hacer el lavado gástrico. Pero hoy por hoy existen técnicas, sobre todo en niños mayores de 5 o 7 años, que sí el kinesiólogo, mediante nebulizaciones y estimulación de la tos, puede generar el esputo. Entonces, difícilmente lleguemos a un lavado gástrico, salvo que sea muy pequeño el niño y que no haya otra forma de tomar el esputo. Pero no sería lavado broncoalveolar, sino que lavado gástrico que con una sonda un profesional lo puede hacer sin problema. Pero por supuesto ya internado el paciente. Hablo de niños muy pequeños donde no se pueda obtener un esputo ni un esputo inducido. ¿Hay más preguntas? No, no. Bueno, la verdad que gracias por la participación de los que están. Quedamos abiertos a las consultas, quedamos abiertos a las preguntas. La idea justamente es que estos laboratorios que desde el año pasado fueron capacitados, desde este año, fueron capacitados y están trabajando para recibir vaciloscopías, las reciban, que como pediatras, como médicos de familia, se animen a pensar en tuberculosis, que si hay familiares con tuberculosis o tos crónica, pensemos en los niños convivientes, porque como dijo César, siempre son casos secundarios, en general los niños de otro foco activo entre adultos. Entonces, no dejemos de pensar en tuberculosis, no nos atemorice pensar en tuberculosis para después cómo hago, después qué hago, después cómo sigo. Les vamos a ofrecer las herramientas para hacer, para seguir, para acompañar. Lo que ustedes necesiten estamos a disposición, necesitamos que la piensen. Y una vez que la piensen, si hay dificultades en el diagnóstico o en el abordaje, estamos para eso, estamos para acompañar. A ver si hay otra pregunta ahí. Sí. Cuando el programa de TBC detecta a un paciente adulto, cita a todos los contactos familiares para estudiar a los contactos, ya que los CAS no tienen rayos X ni kinesiólogos que puedan hacer el lavado. Nos están preguntando por el estudio de foco pediátrico ante un caso de adultos y le doy la palabra a Lorena porque sí se trabaja mucho en eso. Sí, bueno, respecto al estudio de contactos, nosotros sabemos que no en todos los CAS de primer nivel hay radiografía, hay posibilidad de hacer mi radiografía en mi laboratorio para hacer analítica, por ejemplo, pero sí estamos capacitando permanentemente y de igual manera a todos los equipos de salud, de modo que si yo en mi centro de salud no tengo esta posibilidad de hacer placa o hacer laboratorio, por ejemplo, le hago el estudio que pueda en el momento y hago la derivación correspondiente con turnos protegidos, turnos programados, articulo con los laboratorios de los centros de salud que tengo a disposición en la misma área programática. No hace falta muchas veces, y esa es la idea de descentralización que maneja el programa y a la que apunta el programa, la descentralización del abordaje, no hace falta que yo lo derive sí o sí para una placa únicamente al hospital Rawson o Marcial Quiroga, si mi paciente es de la zona de 25 de Mayo, de la zona, supongamos, de Albardón, de Las Lomitas, de otro lugar más lejos. Entonces, sí, le tomo las muestras que pueda en el lugar, en mi centro de salud, y si no dispongo de esto, de laboratorio o radiografía, lo derivo, articulo previamente en mi misma área programática o en mi misma zona sanitaria y articulo y consigo un turno programado para ese paciente. ¿Se pueden hacer en el laboratorio del hospital? No, el GeneSpec es una práctica de PCR, una técnica de PCR de laboratorio que se deriva sí o sí a Buenos Aires, no a Malbrán. No tenemos posibilidad nosotros de hacer GeneSpec en la provincia, no tenemos
la tecnología para que se requiere para eso, pero cuando se quiere solicitar un GeneXpert, ahí se deriva la muestra al laboratorio de referencia, que ya explicaron que el hospital Marta Quiroga, en algunos casos también puede derivar al hospital Rawson los pacientes internados allí, y se deriva a Buenos Aires la muestra para GeneXpert. Bueno, van a compartir la clase. Esto queda grabado, como dije antes, la idea es que lo podamos distribuir para que ustedes que lo vieron, si les pareció interesante, si les gustó, si les sirvió, puedan transmitirlo a sus otros colegas, a sus equipos de trabajo, para que entre todos logremos pensar en tuberculosis. Como dijo la doctora Velasco y como dijo la doctora Andrea, lo que no se piensa, lo que no se busca, no se encuentra. Somos la única provincia del país que no ha notificado tuberculosis pediátrica este año, ni en adolescentes. Creemos que no somos una burbuja y que tenemos tuberculosis porque tenemos tuberculosis de adultos. Entonces los pediatras, los médicos de familia, tenemos que ir a buscar a esos niños, tenemos que pensarlas y tenemos que solicitar los estudios correspondientes. Y cuando tengamos dudas, por favor, ante la duda nos comuniquemos, pidamos ayuda, pero no dejemos de estar en tuberculosis por no tener muy claro cómo seguir después. Pensemos, puede ser, me cuesta o no sé cómo seguir o no la tengo muy clara, pido ayuda, pregunto, el programa está para eso, siempre van a tener respuesta, estamos para esto, así que anímense a pensar en tuberculosis, anímense a buscar tuberculosis en la infancia y en los adolescentes, que estamos a disposición para acompañarlos y ayudarlos, ¿sí? Y todo este equipo, porque la verdad que pediatría, infectología pediátrica desde el hospital, el programa, la verdad que hay una comunicación y buena y estamos para hacer un equipo con ustedes también. Esa es la idea, que más allá de ahora estar virtual nosotros y ustedes a distancia, estamos a un WhatsApp de distancia. Y hoy por hoy un WhatsApp no es nada. Entonces, invitados a sumarse, invitados a diagnosticar, a pensar y a sumarse al equipo. Muchas gracias, Lore, por la tecnología que siempre nos brindas y quedamos a disposición. Vamos a cortar acá por los tiempos, pero cualquier duda ya saben cómo comunicar. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.